Buenas. Cuando comencé esta asignatura, honestamente pensé que iba a ser algo diferente. Ya yo había cursado esta materia, pero no iba a imaginar lo mucho que aprendí. Mi nombre es Eduardo Castillo y acompáñame a este trayecto para conocer mis aprendizajes sobre la asignatura, qué es la química, cómo se comporta, por qué es importante. Y todo esto tiene razón de ser con los fundamentos. Entender qué es la química, cómo funciona el método científico y cómo se clasifica la materia. Con ello, aprendí que la materia puede ser una mezcla, un elemento puro o un compuesto y que la diferencia entre una solución y una disolución no es trivial, porque en salud esta distinción puede ser completamente crítica y tomar decisiones. Lo que más me impactó de todo esto y quizás algo básico es darme cuenta que la sangre en realidad es una mezcla heterogénea, algo que vemos cotidiano y que se ve aparentemente que tiene una sola fase, pero la realidad es que el plasma es su solución base y en él viajan nutrientes, gases y medicamentos. Ese fue mi primer punto de conexión entre lo que yo creía saber y lo que realmente es la química. Luego pasamos con las teorías atómicas y aquí entendí que la ciencia no es estática. La ciencia se construye con el tiempo. De Dalton a Bohr, cada modelo fue una corrección y un avance. Los átomos forman iones al ganar o perder electrones, y eso conectó de inmediato con fisiología, que es algo que voy a ver más adelante. El sodio y el potasio, por ejemplo, son iones, y su equilibrio en sangre es lo que hace posible el impulso nervioso y la contracción muscular. El desequilibrio de lo mismo puede llevar a una emergencia médica. Antes, estos solamente eran datos, ahora es algo que entiendo totalmente desde dentro. Con la tabla periódica y la configuración electrónica comprendí por qué ciertos elementos son biológicamente activos. El hierro en la hemoglobina que transporta oxígeno, el calcio en la estructura de los huesos, el yodo es indispensable también para el funcionamiento de la tiroides. Cada uno tiene una posición específica en la tabla periódica que le atribuye esas características que nos ayudan a nosotros. Por eso, son importantes. La calorimetría me enseñó que el calor tiene una dirección, cantidad y consecuencias. Por ejemplo, el altísimo calor específico del agua convierte al organismo en un sistema de regulación térmica eficiente. Es decir, por ejemplo, la fiebre no es un error del cuerpo, es el organismo ajustando su balance calorífico como mecanismo de defensa inmunológica. Entender eso desde la química le da un significado completamente nuevo a algo que voy a ver todos los días en la práctica clínica. Con la nomenclatura, aprendí que nombrar correctamente un compuesto no es solamente una formalidad. Es algo que se debe prestar vital atención. El cloruro de sodio, por ejemplo, esta solución salina fisiológica que se administra a pacientes. El hidróxido de sodio es soda cáustica. Es un mismo elemento, compuesto diferente, efectos completamente opuestos en el organismo. En salud, esa precisión puede salvar o condenar una vida. Con los enlaces químicos entendí por qué los electrolitos, que son compuestos iónicos, se disocian en sangre y conducen electricidad. Su concentración, por ejemplo, se monitorea constantemente en pacientes porque de ella dependen funciones vitales como el ritmo cardíaco. Los electrolitos son de vital importancia y con eso entendí un poquito más cómo funcionan. Ya luego pasamos al tema de las leyes ponderales, que me mostraron que el cuerpo no inventa la energía, la conserva, la transforma, y eso es exactamente lo que dice el principio de Lavoisier. Las reacciones, por ejemplo, de neutralización son el principio detrás de los antiácidos. Una base se neutraliza y el exceso de ácido clorhídrico en el estómago. Este es un principio de un medicamento muy utilizado y que con la química puede ser entendida y puede llevar a futuras aplicaciones. Ya con la estequiometría y balanceo, redox fueron los temas más retadores, quizás un poco complicados, pero entender que la respiración celular es una reacción redox donde la glucosa se oxida y el oxígeno se reduce para liberar la energía que el cuerpo necesita para funcionar, convirtió algo que veía totalmente complicado en algo completamente real y me llevó a asociarlo de una manera muchísimo más fácil. Cada vez, por ejemplo, que un paciente necesita oxígeno suplementario, debe haber una reacción redox detrás. Con las leyes de los gases, en este caso, entendí que la ventilación pulmonar de una manera nueva. Cuando el tórax se expande, la presión interna baja y el aire entra. Básicamente eso es la ley de Boyle. En cada respiración, en cada momento que eso ocurre. Aquí están más o menos explicados. Por ejemplo, con la ventilación mecánica, al contrario, o por otro lado, los médicos manipulan exactamente esas variables para sostener la vida de pacientes que no pueden respirar solos y hacen uso de eso. En las soluciones psicoloides, esto me hizo entender y ver el cuerpo en gran parte química como un estado líquido. Sabemos que el 70% es agua. La presión osmótica regula el movimiento del agua hacia adentro o hacia afuera de las células en nuestro cuerpo. Ese principio explica por qué existen sueros isotónicos, hipotónicos e hipertónicos y por qué elegir el incorrecto puede causar edema o deshidratación celular. Es una decisión clínica que tiene un fundamento directo en lo que hemos aprendido en la clase. Ya vamos terminando. Con el estado sólido de la materia, cerró el ciclo de una manera que no esperaba. Los huesos están compuestos de hidroxiapatita, un sólido cristalino de calcio y fósforo. La estructura cristalina les da rigidez y el componente orgánico les da flexibilidad. Es química estructural pura, expresada en el esqueleto de cada paciente que vamos a atender más adelante. Entonces, todo esto me lleva a ciertas conclusiones sobre todo lo aprendido en esta materia.
Entiendo que no es algo aislado, fue la base de sobre todo lo que se construye en mi carrera. La cadena es clara: átomo, enlace, molécula, reacción, sistema vivo. Todo está conectado y ahora puedo verlo. Cada ejemplo que encontré a lo largo del semestre me lo confirmó: los iones en la sangre, la fiebre como respuesta calorífica, la respiración como reacción redox, los sueros como soluciones con propiedades coligativas. Es algo que simplemente no estaba en mi mente tiempo atrás, pero siempre estuvo en el cuerpo humano, y yo simplemente aprendí a leerlo, a interpretarlo y a comprenderlo de una mejor manera. Y me quedo con una frase de Linus Pauling que resume perfectamente lo que significó este viaje para mí: la química es el arte de transformar lo invisible en algo vital. Eso es exactamente lo que este curso tomó: lo invisible, los átomos, los electrones, las reacciones, y lo convirtió en algo vital para mí, que me va a funcionar como personal de la salud, como futuro médico. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Bye bye.